Buenos días, estudiantes. La clase de hoy, como lo hemos venido haciendo en las anteriores, vamos a abordar uno de los temas que es importante tener presentes a lo largo del ciclo, que tiene que ver con el sistema de referencias que tiene la universidad, que se llama sistema funcional. Vamos a poder ver, porque cuando buscamos en internet, cuando buscamos libros, vemos de que hay muchos sistemas que existen, como el sistema APA, el sistema Vancouver, ISO, ¿de acuerdo? La UPC tiene su propio sistema para referenciar y respetar la autoría en la bibliografía que vamos a utilizar, y a eso le llamamos sistema funcional. Este sistema funcional tiene unas características y tiene una estructura que tenemos que entender, porque como ustedes lo van a ver y lo están viendo y lo van a seguir viendo a lo largo del curso como tal, pues tenemos un material y un manual que ustedes van a tener que revisar. Pero para poder entenderlo, lo ideal es que manejemos la estructura y la lógica por la cual este sistema se está dando y cómo funciona. Entonces voy a explicar la lógica y la estructura para que ustedes en función a eso revisen el manual que está llena de casuística, y con esta casuística ustedes van a poder aplicarlo a sus trabajos sin ningún problema. Funciona de esta manera. El sistema funcional, como lo hemos visto, es el respeto y la forma como nosotros vamos a usar libros que no son nuestros, que son de otros autores, ya sean instituciones o sean personas. Entonces, ¿en qué consiste esto? El sistema funcional te dice, van a haber dos tipos de referencias, las referencias abreviadas y las referencias completas. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Su nombre de alguna manera lo indica. Las completas es la que está al final del documento. Es como cuando vemos un libro cualquiera y vemos al final la bibliografía. Y están todos los libros en orden alfabético que hemos utilizado a lo largo de nuestro trabajo. Todos, absolutamente todas las fuentes que hemos utilizado. Y se consigna toda la información necesaria para poder recurrir y utilizar ese libro. Entonces, una de las características del sistema funcional es que se colocan los dos apellidos en mayúscula, total, coma, los nombres, entre paréntesis el año, y luego el título, y luego la edición. Esto es una cosa que va al final del documento, de cada documento que ustedes presenten, al final de su estado de la cuestión, ustedes van a tener una bibliografía, que son referencias, y ahí están las referencias completas que van a consignar. Pero además tenemos, como dice el sistema funcional, las referencias abreviadas. Son las que se usan cuando redactamos el documento. Es decir, cuando nos referenciamos a, cuando un autor dice, por ejemplo, según el autor Pérez, la idea es esta. Ahí no tenemos que consignar todos los datos. Aquí lo que tenemos que hacer es hacerlo de manera abreviada. Y la manera abreviada es colocar el apellido, año, 2 puntos y el número de la página de donde lo hemos sacado. Ojo que el apellido en este caso, a diferencia de la completa, no va todo en mayúscula. Es un nombre propio, efectivamente, donde la primera letra o inicial se coloca en mayúscula y luego el resto minúscula como tiene que ser. Entonces, el formato que tiene la referencia abreviada es el apellido, año, 2 puntos, páginas. Y son las que usamos, ¿de acuerdo?, a lo largo del documento cuando estamos redactando, cuando recurrimos a una fuente. Mira, según Pérez, según Acevedo, según Aranda, según quien sea, nosotros nos recurrimos a eso. Ahora, tengamos en cuenta de que para que nuestro documento tenga esa credibilidad necesaria, porque estamos en un proceso de investigación serio, académico, las fuentes que consignamos durante el documento, que son las referencias abreviadas, tienen que coincidir al final con las fuentes que hemos consultado y que colocamos de manera completa. Es decir, si yo en mi texto utilizo un libro, por ejemplo, de Pérez, del 2009, que se llame X, aquí también tiene que estar. Es decir, tiene que haber una coincidencia. Si en algún momento yo veo, por ejemplo, autores mencionados en el texto, pero que no están al final de manera completa, entonces quiere decir que estoy cometiendo un pequeño error y tenemos que hacer que esta coincidencia se dé siempre, ¿de acuerdo? Es más, cuando ustedes vean los criterios de evaluación que nosotros tenemos para ustedes al evaluar el trabajo, uno de ellos es, consignamos toda la bibliografía completa que se utilizó en el texto, sí o no. Y ustedes lo van a ver porque se les está explicando en el aula cómo se evalúa. Ahora, seguimos con esto. Las referencias abreviadas, ¿cómo y cuándo las usamos? Cuando citamos de dos maneras. Cuando hacemos citas directas y cuando hacemos citas indirectas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Citas directas es cuando yo transcribo tal cual la fuente original. Algunos me dicen, Miguel, pero entonces es copiar, es transcripción. Cuando hablamos de transcripción, nos referimos a que colocamos entre comillas el texto del texto original
Inclusive lo colocamos, si está con un error tipográfico o ortográfico, lo colocamos tal cual. No tengamos miedo a eso. ¿Por qué? Porque luego de colocar entre comillas, nosotros vamos a poner la referencia abreviada, como le hemos dicho, apellido, año, 2 puntos, páginas, entre paréntesis. ¿De acuerdo? Esto es cuando es una cita directa. Ahora, hay tamaños mucho más extensos que otros en cuanto a citas directas. Por ejemplo, si mi cita directa tiene hasta 3 líneas, eso lo vemos fácil en el Word porque tiene 3 líneas sin ningún problema. ¿Nosotros qué hacemos? Vamos a imaginar que las líneas negras es el texto que estoy escribiendo, mi párrafo. Y luego consigno una cita directa, que es el rojo. Tengo menos de 3 líneas. Quiere decir que dentro del párrafo que estoy escribiendo, yo voy a colocar mi cita. Y luego viene la referencia abreviada. Vuelvo a decir, entre paréntesis, apellido, año, 2 puntos, páginas. Pero si mi cita directa, o sea, la transcripción, tiene más de 3 líneas, entonces cambiaría un poco el formato. ¿Por qué? Porque yo, vuelvo a decir, tengo mi texto, que estoy escribiendo mi párrafo, y luego tengo que hacer una línea aparte, ¿de acuerdo? Un enter en Word, con una sangría, como usted ve aquí. Y el espacio interlineal de esa cita es un espacio simple. Pero la estructura al final es la misma. Va entre comillas y luego de la cita viene entre paréntesis el apellido, año, 2 puntos, página. Entonces, como lo podemos ver, tenemos en citas directas siempre va entre comillas. No va cursiva. La única diferencia es la comilla. La comilla es lo que te indica que estás transcribiendo de un texto hacia tu documento. No hay más. Y después de cada cita directa tiene que estar entre paréntesis siempre, acuérdense, siempre, el apellido, año, 2 puntos y el número de la página. No me refiero al link de donde lo han sacado de internet, no, al número de la página que ustedes tengan en el documento. Ahora, dentro de esto se diferencia en dos, vuelvo a repetir. Cuando la línea, el texto o la cita tiene hasta 3 líneas, va dentro del párrafo, o tiene más de 3 líneas. Esa cita se hace en línea aparte, con una sangría y con espacio simple. Dentro de las citas directas podemos usar 3 pequeños elementos, ¿de acuerdo? Puntuales. El SIG, el paréntesis con 3 puntos, no 4 ni 1, con 3, y los corchetes. ¿Qué quiere decir SIG? Cuando yo transcribo, ¿de acuerdo?, de mi documento original al documento que estoy redactando, y lo hago textualmente, a veces, no sé, por un tema de edición, por un tema de descuido, escribimos mal. O se escribe mal, o se por un error tipográfico o ortográfico, lo que sea. Entonces podemos escribir, por ejemplo, que a veces ocurre que escriben Perú con minúscula. Pero como lo hemos escrito tal cual, ese error no es nuestro. Es un error del libro como tal. Entonces lo que nosotros hacemos, no lo corregimos porque es textual. Al lado de cada palabra mal escrita escribimos sí. Cuantas veces sea necesario. Quiero decir, si tú ves en un párrafo que tú has transcrito textualmente como cita directa y tú ves 3 o 4 palabras mal escritas, no tengan miedo. Coloquen sí en cada palabra. No lo corrijan, coloquen sí. Esto quiere decir, te está diciendo el lector, un momento, este error no es de la persona que esté escribiendo y redactando este informe o esta investigación. Es una cita directa. Así que por ese lado, de alguna forma, es una manera de decir, hay errores que sí son nuestros y errores que no son nuestros. Este no es nuestro, lo colocamos. Otro elemento que solemos utilizar es los 3 puntos entre paréntesis. Son 3 puntos, ojo, no son 4, ni 5, ni 1, son 3. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Es que en un párrafo a veces ocurre, muchas veces en realidad, nosotros tenemos un texto grandote, largo, en una fuente, un documento, un texto, una tesis, un artículo científico. Pero nosotros en realidad no usamos todo. Lo que hacemos, los que han comenzado a revisar y a trabajo se van a dar cuenta de que un párrafo de 10 líneas, por ejemplo, solo uso unas cuantas, 3 o 4, por ejemplo. Pero aquí, como he cortado el párrafo, de alguna manera, o he cortado la oración que era larga y he usado solo lo que me interesa, lo que yo obvio de eso lo pongo entre paréntesis. Y luego voy escribiendo lo que me interesa. Estos paréntesis pueden ir al inicio, al final o en el medio. Obviamente son cuestiones que yo considero que no son relevantes para poder explicar, que no suman a lo que yo quiero o lo que necesito yo como información. Luego vienen los corchetes. El corchete se usa para aclarar algo, porque a veces sacamos un párrafo, pero el párrafo por sí solo no se entiende. O sea, no se entiende por sí solo, tendríamos que leer todas las páginas anteriores, pues. Entonces lo que hacemos en el corchete es explicar con una palabra clave o una idea concreta a qué se refiere o a qué se está refiriendo para contextualizar mucho mejor y que la cita directa
sea mucho más importante en el texto que estamos trabajando. Entonces, como vuelvo a decir, son 3 elementos que nosotros podemos utilizar. SIG, entre paréntesis, por favor, al final de cada palabra que ustedes consideren que sea un error ortográfico o tipográfico. Los 3 puntos entre paréntesis, que quiere decir que estamos obviando información que no es relevante cuando usamos una cita directa. Y los corchetes, donde tenemos que aclarar algo para que se entienda esta cita y se pueda contextualizar de mejor manera. Eso es en cuanto a citas directas. Ahora vamos a las citas indirectas. Las citas indirectas es ya no es transcripción. Esto se refiere a modo de paráfrasis, cómo nosotros interpretamos, resumimos lo que un autor ha dicho de algo. Entendamos que cuando hablamos de paráfrasis o de resumen, la carga valorativa que le estamos dando, es decir, la subjetividad, tenemos que dejarla a un lado, porque estamos tratando de decir con nuestras palabras lo que el autor quiso decir en un primer momento. Entonces tenemos que tratar de ser lo más objetivos posible, ¿de acuerdo? Decir lo que dijo el autor con nuestras palabras. No cometamos el error que a veces hacemos, que lo he visto, pero bueno, los digo. Hay muchos de sus compañeros que usan diccionarios sinónimos y antónimos. Entonces lo que hacen es, tienen el texto y con sus diccionarios sinónimos y antónimos comienzan a cambiar palabras. Pero no funciona de esa manera, ¿de acuerdo? La idea es que ustedes lean el texto, o el párrafo, o las líneas que consideren importantes, entiendan la idea y lo digan con sus palabras. Pero como no es nuestra idea, tenemos que igual respetar y decir de quién ha sido esto. Entonces la manera de hacerlo es, colocamos un subíndice. Es decir, van a Word, donde dice referencias y ponen insertar nota a pie. Y automáticamente te va a salir esto. Te va a poner un número. En este caso, 1, porque estamos iniciando con el 1. Y se va, este 1, automáticamente Word, ustedes no, Word te lo hacen, se va a poner al pie de página. ¿Qué es lo que tienen que poner ahí? CFR. CFR quiere decir confrontación. ¿Qué quiere decir confrontación? De que yo o cualquier persona que vea el documento, quien lea esto, tiene la oportunidad, si desea, de ir a la fuente y de contrastar si lo que tú has resumido es lo que dijo el autor. Confrontar. Pero ponemos en abreviatura CFR, ojo, C mayúscula FR punto. Muchos cometen el error de hacer esto, no. C mayúscula FR punto, por favor. Y consignamos la referencia abreviada, apellido, año, página, 2 puntos, página. Ojo, aquí no va paréntesis. En la cita directa sí, aquí no. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que en las citas indirectas es lo que nosotros parafraseamos y resumimos la idea de uno o de X autores. ¿De acuerdo? Cuantas veces ustedes vean sean necesarias. Yo puedo tener un párrafo y puedo tener en ese párrafo, por ejemplo, 10 oraciones. Y cada oración, si yo considero conveniente, puede tener una cita indirecta, porque son ideas distintas y pueden ser de autores distintos, o inclusive pueden ser del mismo autor, pero de páginas diversas. Entonces la idea es que con esto ustedes sean capaces de respetar la autoría 1, sobre todo, y de ordenar sus ideas a todo nivel, porque ustedes tendrán que argumentar a lo largo de este ciclo, a lo largo del estado de la cuestión y de la elaboración del mismo, argumentar las ideas que dicen los autores y la bibliografía sobre el tema que han elegido. Y la única manera de hacerlo es, obviamente, además de leer, de revisar y de referenciar adecuadamente las fuentes que ustedes han utilizado. Entonces, hemos hecho una estructura general de lo que es el sistema funcional. Ustedes lo van a ver con más detalle, con casuística, con mucha casuística. Por ejemplo, Miguel, ¿cómo hago si es un libro virtual, que es un libro físico, si es un artículo virtual, un periódico virtual como El Comercio, como La República, o El Comercio virtual, ¿cómo lo cito? Perfecto. Esta es la estructura. La cosa es que ustedes manejen esto y entiendan la lógica. El resto es casuística y N casos que van a encontrar. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a ver es cómo esto de aquí se conecta con el tema de las fichas, que también lo estamos viendo y lo vamos a ver en clase a lo largo de estas semanas. ¿De acuerdo?